Bendiciones mis consiervos, les comparto esta palabra de apoyo si es que puede servirles en algo para el tema que tenemos para este próximo día sábado. Y lo hago de esta manera mientras esté convaleciente, pues solo dispongo por el momento de una mano para realizar todas mis tareas. Pero la palabra de nuestro Señor es la misma. El tema para esta próxima semana es, salvación del pecado. La lectura la tenemos en el libro de Números, capítulo 21. Versículos del 4 al 9. Yo siempre uso la versión Reina Valera 1960. Usted puede buscar la lectura en su Biblia, leerla, y continuar con el audio. En la parte introductoria yo consideraría los siguientes pensamientos, y tomaré en cuenta los siguientes versículos de apoyo. En Deuteronomio capítulo 2 versículos del 4 al 6 nos dice por qué el pueblo de Israel tuvo que rodear el territorio de Edom. Vemos que el pueblo de Israel intentó cruzar por el territorio de Edom. Pero el rey edomita les negó el paso aun cuando el pueblo de Israel solamente quería utilizar la ruta principal que lo atravesaba. Esta ruta principal era una ruta comercial que era utilizada por muchos extranjeros para continuar hacia el norte de Canaán, buscando hacia Siria. Pero realmente lo que sucedía es que los edomitas tenían temor al pueblo de Israel. Usted lo puede encontrar ahí al leerlo. Ese pueblo salió con violencia a obstaculizar el paso, pero nuestro Señor le había dicho a Moisés que se apartará de ellos porque esa tierra estaban reservadas, se las había entregado al pueblo edomita. ¿Quién es el pueblo edomita? Son los descendientes de Esaú, quien le vendió la primogenitura a Jacob. ¿De quién es descendiente el pueblo de Israel? Por eso Moisés se refiere a ellos como hermanos. Esaú había contendido contra Jacob después de venderle la primogenitura, pues sabía que dentro de ella estaba contenida una promesa dada a Abraham. Ahora los descendientes de Esaú, el pueblo edomita, se opone al paso del pueblo de Israel para que vaya a tomar posesión de la promesa dada a Abraham. Al tener que rodear el territorio de Edom, el pueblo de Israel comenzó a cansarse y a padecer de hambre y sed. Podemos ver que esa travesía que tuvo que hacer el pueblo de Israel no provenía directamente de nuestro Señor. Esto era a causa de la oposición que encontró en el camino para llegar a la tierra prometida. Pero vemos que el pueblo de Israel lo que hizo fue atribuirle a Dios el sufrimiento que estaban pasando. Y murmuraron y expresaron la inconformidad, menospreciando los favores que nuestro Señor había hecho para con ellos y la provisión diaria que tenía cada día para con el pueblo. Muchas de las dificultades que atravesamos en nuestra vida y que nos llevan a padecer sufrimientos, carencias y duras dificultades, no son motivo para que olvidemos los favores que nuestro Señor hace y ha hecho por nosotros para que mostremos inconformidad y expresemos ingratitud acerca de sus favores y misericordias. En el punto número 1, el cual es el pecado de la inconformidad, podemos contrastar acerca de la ingratitud y el menosprecio hacia las bondades que Dios ha dado nuestras vidas. Es lo que hizo el pueblo de Israel: menospreció el maná y le llamó pan suave. Pero el pueblo fue inconforme y menospreció el maná y le llamó pan suave como algo que no era suficiente para nutrirlos, restándole valor a la provisión diaria que Dios tenía para con ellos. Este es el alimento con el cual Dios los nutrió a lo largo de la travesía de 40 años por el desierto. Podemos ver que este alimento contenía todas las proteínas y vitaminas necesarias para que este pueblo alcanzase los objetivos materiales que Dios tenía para con ellos. Pero también les sirviera para mantener la confianza en el Señor que los había sacado de la esclavitud, pues este alimento todas las mañanas estaba disponible para que se alimentaran. Si este alimento hubiera sido un pan suave, qué decir menospreciable, este pueblo no hubiese estado preparado para tan larga travesía. La falta de vitaminas y de proteínas en una persona puede causar la hinchazón en los pies como la enfermedad del beriberi. Pero Israel fue alimentado únicamente con el maná que cada mañana Dios enviaba para alimentar a su pueblo, y fue un pueblo muy sano. ¿Qué tanto valor le damos nosotros a los favores y misericordias que nuestro Señor tiene para nuestras vidas? Como el habernos hecho sus hijos, pero que al vernos en dificultades expresamos inconformidad por lo que Dios ha dado a cada una de nuestras vidas. Podemos ver en el ejemplo de Israel que este es un pecado delante de Dios. En el punto número 2 dice las consecuencias del pecado. Y tiene como referencia el versículo número 6. Aquí, podemos contrastar las consecuencias del corazón ingrato que desvaloriza las bondades que Dios ha dado en nuestras vidas. Esta expresión de inconformidad que cometió el pueblo de Israel es un pecado. Y dice la palabra de nuestro Señor que la paga del pecado es muerte.
Nuestro Señor escuchó la inconformidad y murmuración del pueblo de Israel, el cual ante cada dificultad murmuraba contra el Señor. Esta era la octava murmuración que levantaba contra Dios. Pues aunque se referían a Moisés, el Señor le decía a Moisés: ¿quiénes son estos para que murmuren contra nosotros? Como consecuencia del pecado del pueblo de Israel, Dios envió serpientes ardientes, dice la palabra. Es decir, que su picadura es muy dolorosa y producían la muerte. Por lo cual hubo gran mortandad en medio del pueblo, la cual no se detenía. Por lo tanto, debemos tener cuidado en la manera que nos expresamos cuando estamos pasando dificultades, porque muchas de nuestras palabras y nuestras quejas no pueden realmente estar buscando un alivio y un consuelo de parte de aquel que nos escucha, sino una inconformidad hacia nuestro Dios. Este es un pecado que cualquiera de nosotros podríamos cometer o que podríamos estar cometiendo. Porque nuestro Señor a ellos tanto como a nosotros nos ha reconocido como hijos, así como su pueblo, dice su palabra: mozo fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Él nos invita a que echemos nuestra ansiedad sobre Él, invitándonos a que nos despreocupemos porque Él es quien provee. A que no nos afanemos por el día de mañana. Él conocía la necesidad de su pueblo en el desierto, como también conoce nuestras necesidades y las dificultades que estamos atravesando. Pero Él siempre está con nosotros, el cual no nos desampara, y su pronto auxilio siempre llega a nuestras vidas. El punto número 3 dice: el arrepentimiento del pueblo. Tiene como referencia el versículo 8. Muestra el favor de Dios hacia el pueblo arrepentido, pues éste se acercó a Moisés y reconoció que había pecado contra el Señor. Por lo tanto, Dios dijo a Moisés que hiciera una serpiente, que la pusiera en un asta y la levantara. Y todo aquel que fuese mordido por una serpiente solamente tenía que mirar hacia la serpiente levantada en el asta y no perecería. Vemos una manera peculiar de actuar de parte de Dios, para salvar al pueblo de la muerte. Pero su palabra dice que las cosas sucedidas en el tiempo pasado eran sombras de lo que había de venir. Al someter la solución de Dios a la razón humana, podría parecer una solución ilógica, pues seguramente el pueblo deseaba que simplemente las serpientes se fueran y que nadie más fuese picado o mordido por ellas. Pero vemos que nuestro Señor da una solución para que ellos únicamente pongan de su parte creer, a la manera que Dios había establecido para salvarlos de la muerte. El hombre tiene una herida mortal causada por el pecado, que lo lleva inminentemente a una muerte eterna, es decir, a la condenación. Por ello, nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús ha sido levantado para que creamos en el que murió por nosotros, llevando nuestros pecados y nuestras maldades, y así, nosotros seamos librados de la muerte eterna. Nuestro Señor pide también hoy, al hombre que se arrepienta y crea en Cristo Jesús. Aquí podemos contrastar o apoyarnos en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. El cual dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Solamente tenemos que creer en Cristo Jesús, que Él llevó nuestra maldad y nuestros pecados, los cuales nos llevaban hacia la muerte eterna. Pero creyendo en el que fue levantado en el madero, podemos ser libres de nuestras iniquidades, y por medio de él tener la salvación y la vida eterna. Para nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús, también nos dice: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es fiel y justo, mis hermanos, para perdonarnos si llegamos a él arrepentidos. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Se despide de ustedes su consiervo, Héctor Hernández. De Líderes Elim.